para ver dónde estamos parados. Esto es bueno, ¿no? Ver dónde estamos comparados con el resto de los países. Nuestra calificación de riesgo hoy, estamos igual que Mozambique, Belice, Congo y Angola, para tenerlo en cuenta. Vamos a analizar un poquito más lo de el informe este de Shorts, que está muy bueno. Algunos datos interesantes. A veces por ahí está bueno verlo con gráficos que uno queda un poquito más claro. Si acá vemos en este gráfico, comparamos las paridades en el eje izquierdo y en el eje superior y el eje inferior, la duration modificada, y comparamos por los que son CCC, como veíamos recién. ¿Quiénes son los nuestros? ¿No? Nosotros estamos peor que los calificación CCC. Estamos abajo, porque las paridades nuestras hoy, ya con esta suba del 32%, más o menos que están nuestras paridades, estamos muy por debajo de nuestros comparables. Fíjense que nuestros comparables, los CCC, ni hablar de los B, la calificación de crédito. Supongamos que nos vuelven a recalificar y subimos nuestra calificación de riesgo a B, tendríamos que estar a paridades de como mínimo el 60%. Hoy tenemos paridades del 30%. O sea, es mucha la diferencia. Esto como para ver un poco con nuestros comparables. Y estos análisis que hacemos y las suposiciones que estábamos haciendo es siempre en base a los comparables. Y los comparables son los países, generalmente latinoamericanos, de similar calificación crediticia. Paridad y current yield, como veíamos acá, los que mayor current yield tienen es el AE38 y AL35. Y para las paridades que tienen, hoy son las mejores opciones, mucho mejor que la L30 que está acá abajo, a una paridad intermedia entre el 35 y 38, pero con una current yield del 2%, contra 12, 12,5 de la de 38. Por eso, ojo, y creo que la conclusión de esta clase es, la teoría económica dice que para instrumentos de renta fija tenés que medirlos a través de la TIR y la duration, pero los bonos argentinos no es así. Vemos un poco acá cómo es la curva de rendimientos en el resto de los países, ¿no? La nuestra, que son estos puntos, acá ya estamos casi default 29,30 y el resto ya se normaliza. Ecuador está muy mal, tiene una, una TIR de arriba del 30% los bonos y se está priceando un posible reestructuración. También tiene la curva invertida. Egipto, que viene de una casi default, también igual. Y el resto, Angola, tampoco estamos hablando de países de Chile, Brasil, Angola, Turquía, que acaba también de defaultear, Nigeria, Colombia. Fíjense las TIR que tienen, 10%, están llegando al promedio y la forma que es cóncava creciente, lo cual no hay esa percepción de riesgo crediticio en el corto plazo que hace que la curva sea invertida. Acá tenemos comparando, ¿no? El potencial upside, lo que decíamos recién en el informe este de Shores, de cómo tendrían que, supongamos que nos recalifican y volvemos a subir a categoría B o B más o BB menos, ¿no? Y en estos escenarios, este análisis que hace Shores lo hace con los GD porque los inversores institucionales con los que trabaja este fondo de inversión, por una cuestión de ellos técnica, solamente pueden invertir en activos que sean ley extranjera. Entonces, estos informes que hacen mucho, van a ver que muchos informes de brokers o de compañías que manejan fondos importantes, van a ver que siempre lo hacen con el GD y no le dan ni bola a los ley local. Y eso es porque sus clientes solamente por mandato pueden operar con instrumentos que sean legislación extranjera. En ese caso, los GD, acá sería lo mismo, pero a ver, imagínense un 20% más de rendimiento. Pero fíjense que el GD 35, en una suposición de volver a calificar como B, en los tres escenarios, es el que más rinde. Y esto es solamente suba de ganancia de capital. A esto hay que sumarle después la current yield, lo que ganás de cupones. Supongamos que a esto lo sube de golpe en un mes, bueno, es esto solo, pero lo más lógico que si esto volvemos a subir a este tipo de calificación y bajar el riesgo país en 2 años, además de esta suba de ganancia de capital, vos vas a tener una suba fuerte de los cupones que cobraste con el 35 y 38. Con el 30 no lo vas a cobrar. Y a su vez vas a ganar menos de ganancia de capital. ¿Qué más tiene este informe? Bueno, ¿cómo son los servicios? Este es muy bueno. ¿Cómo son los servicios de la deuda? Lo que estábamos viendo recién de cuánto hay que pagar de capital. Fíjense este grafiquito, lo que tenemos que pagar nosotros, pero ahora acá cambiamos en vez de monto, porcentaje del PBI. Entonces, fíjense, nuestro porcentaje de PBI hoy a valores constantes es muchísimo lo que vamos a terminar pagando y va a ser casi impagable.
3 puntos solamente a la deuda de los bonos soberanos. Después está la deuda de las LELIQs, la deuda de otros organismos internacionales. eh, es muchísimo. Fíjense el resto de países. Ecuador, que estábamos hablando que está casi en default, tiene la curva muy parecida a la nuestra. Y el resto mucho más abajo. Es muy probable que cuando lleguemos al 2025 o 26 por acá, se reestructure y esto se corte y se tire para adelante y bajemos la curva esta. ¿Qué más tenemos para ver acá? Balance fiscal. Em, Probabilidad de default acumulada en los países de nuestra calificación crediticia CCC. Fíjense que a 10 años un 84%. O sea, todos los países con la misma calificación crediticia que tenemos nosotros, en un promedio de 10 años defaultearon el 84%. Y el 54%, o sea, más de la mitad, en 5 años. Supongamos que volvemos a ver la calificación B, que creo que es la que en este escenario actual y con ciertos ajustes nos correspondería. Fíjense, la probabilidad de default cae muchísimo, pero siguen estando altísimas. Fíjense que a 10 años es un 55%. O sea, de vuelta, hablemos de un escenario optimista. Estamos hablando de que el 2030 no se va a poder pagar el bono 2030, 2029-2030. Y acá, bueno, si vemos a caso de la reestructuración de Sri Lanka, que fue muy parecido al nuestro, como los bonos y la TIR y la duration, como inclusive lo pudieron suavizar, pero en este caso el tramo corto está por encima del promedio de los países con nuestra calificación crediticia CCC. ¿Qué más tenemos? Este es muy bueno. Acá comparamos, vamos a ver qué pasó en Venezuela y Líbano. Fíjense, de este lado tenemos precio clean, que en este caso, si lo vamos a hacer con el ejemplo del AL30, que el AL30, el precio clean es sin incorporar los cupones de interés, la current yield, vamos a simplificarlo, lo que se va generando de interés. O sea que es solamente lo que es el precio solo de capital. En este caso, fíjense que sería casi lo que es la paridad del AL30. Eh, Venezuela declara el default, caen una paridad del 10%. Hoy subieron un poquitito Venezuela, están en una paridad del 20 y pico por ciento, prácticamente que los nuestros. Líbano, que ya entró en default, se declaró en quiebra, en default, no en quiebra, reestructuración vendrá en algún momento. Los bonos están en una paridad del 10%. O sea, nuestros bonos estaban acá igual que Venezuela. ¿Cómo no van a subir con un presidente nuevo pro mercado? Es imposible que no suban. Y sí, tienen para seguir subiendo. Si empiezan a hacer las cosas bien, van a poder subir. ¿Cuánto van a subir? Bueno, miremos este gráfico que está muy bueno, porque acá tenemos desde el 94 para adelante, los bonos soberanos, ¿cuánto fueron rindiendo? La paridad, ¿cuál es la paridad? No estamos hablando que todos los bonos soberanos hoy tienen más o menos 32-33% de paridad. Fíjense, en el 94 la paridad estaba en 80, bajó a 60, volvió a estar a la par, 100, y después del 2001 cae. Corralito cae en una paridad del 20 cuando fue default. Paridad del 20. Hace 2 meses tuvimos paridad del 20 de nuestros bonos. Volvieron a subir, se mantuvieron en 2009 hasta que la Baña reestructura la deuda. Y acá vuelven, fíjense, con una reestructuración buena. También digo, ¿no? Gana Milei. 2029-2030 va a haber que reperfilarlos, renegociarlos durante el 2024-2025. Supongamos que lo hacen bien. Y fíjense este upside que tuvo Néstor con la Baña, lo podemos llegar a tener. Y ahí lo vamos a enganchar, no con el 29 y el 30, con el 35 y 38. Después cayó, obviamente, cuando fue la crisis internacional, después volvió a subir con Macri, que estuvieron sobre la par, fíjense la paridad casi del 20%, y bueno, en el gobierno de Alberto se vino a pique con COVID y crisis en Estados Unidos, suba de tasas, flight to quality que le pega a los bonos argentinos, y hoy estamos acá. O sea, hay recorrido, hay muchísimo recorrido haciendo las cosas bien. Un poco la idea es esa, en esta clase, ver todos los aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta para analizar los bonos soberanos y que no siempre se miden igual que las obligaciones negociables. Entonces, repasando un poco eso, escenario neutral, ganamos por current yield en el 35 y 38, o sea, escenario neutral que se mantienen igual los precios un año. Escenario optimista, ganamos más con el 35 y 38. Escenario pesimista, ganamos más con el 38 porque tenemos cobertura de la cláusula de indenture. Las ON, en el escenario Milley, a medida que el cepo vayan sacando el cepo y se vaya abriendo al mercado, quitando restricciones, hoy las ON están rindiendo muy poco, en realidad la TIR está aproximadamente un 7-8% en muchas ON, que es muy bajo porque están rindiendo prácticamente lo mismo que un bono corporativo de Estados Unidos y no tenemos el mismo riesgo Argentina que Estados Unidos. Eso es simplemente porque hay muchas restricciones. A medida que liberemos esas restricciones, los bonos corporativos argentinos tienen que empezar a pricear esa diferencia de riesgo que tienen con el resto de los países.
Con lo cual, como veíamos al principio, relación TIR y precio es inversamente negativa. Entonces, a medida que la TIR, el mercado, se quitan las restricciones y el mercado va a decir, che, ojo, yo ahora que no tengo restricciones, no voy a comprar un bono corporativo de Pan American al 3%, voy a comprar una ON de Ford que rinde el 7%. Hoy no pueden porque hay restricciones. Si quitan esas restricciones, va a caer la demanda de las ON, de los institucionales, no de nosotros los minoristas, y va a caer el precio. Va a caer el precio y va a subir la TIR. ¿Por qué va a subir la TIR? Porque el mercado le va a exigir un rendimiento mayor a los comparables, ¿no? Si Ford rinde el 7%, General Motors rinde el 8%, ¿cómo una ON de Banco Macro va a rendir el 5%? O una de IRSA, que la amo, va a rendir el 7%. No hay chance. Entonces, ojo, porque las ON puede ser que empiecen a caer de precio, no los rendimientos que vas a tener de intereses, eso está fijo, pero si vas a finish no vas a tener ningún problema, pero sí va a subir la TIR y bajar el precio porque si liberamos las restricciones, los institucionales no van a invertir sí o sí en ONs locales porque es lo único que pueden hacer, se van a ir a comprar bonos corporativos de afuera. Inclusive yo lo haría también, ¿no? Es lo que venimos recomendando. Entonces, ojo, por ese lado, las obligaciones negociables, en este supuesto de mi ley, está complicado el tema de que si quitamos las restricciones, se van a sincerar los precios de las ON y no puede ser que una ON de Pan American rinda el 3 o Banco Macro el 5, cuando en Estados Unidos un corporativo calificación AAA te rinde el 7 a un bono del Tesoro de Estados Unidos el 5,8. Ese sinceramiento que se va a dar, si todo funciona bien, va a hacer que caiga el precio de la SON. Entonces, aquel inversor de corto y mediano plazo, la alternativa es irnos por estos bonos soberanos, que ya el riesgo político está cayendo mucho en estos soberanos. Ahora, si soy conservador y anda por un 38. Si sos ultra conservador, anda un GD. Si tenés muy miedo de que venga el peor escenario, anda por un GD. Si sos solo conservador, anda por el 38. Si sos rentista, anda por el AE 38. Vamos a mostrarlos de vuelta acá. Tenemos acá los bonos, más o menos lo que rinde cada uno. Eh, si, si sos súper conservador, anda por los GD, que están acá. Si sos rentista, anda por el 38, que va a tener la current yield más alta. Si querés combinar ganancia de capital más current yield, anda por el 35, que es lo que hoy estamos recomendando. La mayoría debe estar comprados en AL30. El trade hoy es vender a L30 y comprar 35, o si sos más conservador, 38. Y después está un bono que es provincia de Buenos Aires, que también tiene una tira altísima, que es legislación extranjera y también tiene las cláusulas indenture igual que el 38, que es el Buenos Aires 2037 que, vamos a verlo, ya que estamos, tenemos un poquito más de tiempo. BA37D es el ticker, BA37D, supongamos que está 33 cotizando, tiene una tira altísima del 38%, tiene una paridad del 32%. Lo que tiene este bono, primero que es provincia de Buenos Aires, que gobierna Kicillof, y en un escenario de que Nación no le quiere dar los fondos o complicárselo a provincia, puede pasar. Ahora, provincia de alguna forma lo va a tener que pagar por las cláusulas indenture que lo hace muy difícil que pueda modificar las condiciones. No es impagable este bono por su estructura de fondos. Fíjense que ya a partir de el próximo cupón de marzo 2024 paga 1,83 de amortización y paga 3,19 de interés. En total te va a pagar un 5% en dólares. Pero, como vos lo compras bajo la par, que es lo que hablábamos al principio, una paridad del 32, prácticamente un tercio, vos vas a cobrar un 15% en dólares en marzo y otro 15% en dólares en septiembre de 2024. Si no estuviese Axel de gobernador, te diría, vamos todos de cabeza en Alvea 37 hoy para perfiles de alto riesgo. Y a su vez entender que es un bono donde va devolviendo parte del capital antes. El que quiere solamente renta de interés, bueno, tendría que ir reinvirtiéndolo constantemente. El 35-38, como empiezan a pagar más tarde el capital, mantenés ese flujo de pago más alto de interés. Acá te va a pagar en promedio un 5% semestral, pero como vos comprás el 33%, te va a pagar un 15%. Es decir, que en un año, solamente en un año, te pagó un 30% entre intereses y capital. Eh, Está muy por encima la current yield que el 38 en este caso, porque tenemos 3,19%, pero multiplicado por 3 y pico, y por 6, o sea, en el semestre nos da 6,30.
6,30 por 3 nos da más todavía, casi un 19, un 20% de current yield contra el 12% del 38 que teníamos. Entonces, si vos me decís, no, che, este 12% del current yield, tengo más riesgo y quiero asumir más riesgo, dame más riesgo, ¿qué tengo? Bueno, tenés el bono BA37D, que es de la provincia de Buenos Aires, tiene cláusula indenture, que lo protege un poquitito más, pero es provincia de Buenos Aires cuando el presidente de nación es de otro partido. La current yield es del 20%. O sea, de vuelta, en un escenario que se mantiene todo igual, en un año yo gané un 20% con el Buenos Aires 37 y con estos del 35 y 38 gané un 12%, pero tengo otro riesgo político que no tienen estos bonos. Bueno, espero que les haya servido. Vamos a seguir haciendo más capacitaciones a medida que vamos teniendo más novedades de lo que vaya pasando en este país con todos los cambios políticos y económicos que se van a presentar en los próximos meses.